medio del desierto, externo e interno, Dorotea me dejó una mandarina antes de irse. Las relaciones humanas son muy difíciles y la verdad esa dicha me ha dejado un poco tristón. Y ahora estoy yendo al Valle del Colca a encontrarme con Juanito. Se puede vivir una larga vida sin aprender nada. Se puede durar sobre la tierra sin agregar ni cambiar una pincelada del paisaje. Se puede simplemente no estar muerto sin estar tampoco vivo. Basta con no amar nunca, a nada, a nadie. Es la única receta infalible para no sufrir. Yo aposté mi vida a todo lo contrario y hacía años que había dejado de importarme si lo perdido era más que lo ganado. Creía que ya estábamos a mano el mundo y yo, ahora que ninguno de los dos respetaba demasiado al otro. Pero un día descubrí que todavía podía hacer algo para estar completamente vivo antes de estar definitivamente muerto. Entonces me puse en movimiento. Con pensamientos contradictorios e inconclusos sobre el amor, decidí preguntar por él a alguien que pasaba por allí. ¿Usted qué opina del amor? Bueno, el peruano que es fiel a una sola mujer dentro de la casa. Para que en Perú paren una carretera porque pasa un vehículo grande, ¡es que es muy grande! ¡Madre mía! Sorprendido por los paisajes secos y desérticos que nunca antes había asociado a Perú, puse rumbo a mi destino. Para llegar al Valle del Colca había dos opciones, la fácil y rápida por asfalto o la emocionante y más lenta por tierra. Quien viaja en moto sabe que una buena ruta de off-road puede ser la mejor terapia, así que estaba claro qué ruta tenía que elegir. ¿Y eso que el pueblo de por aquí se llama Pedregal no es porque hay piedras grandes, no? No. Ah, vale. Con el nombre no va. Ah, vale. ¿Qué me dijeron? No, vas por Pedregal. Le digo, ¿por qué es unos pedregones así de grandes? No. Y tras bajar la presión a los neumáticos, encaré lo que se venía. Hay quien dice que viajar es una nueva forma de ver las cosas. Yo en ocasiones miro para atrás para ver si mi GoPro está funcionando correctamente porque algunas veces se pone juguetona y me engaña. Otras, en cambio, se harta de tanta aventura y decide suicidarse. Salvados por la campana. Atravesar desiertos con todas las soledades que implica es una sensación que me vuelve loco en ambos sentidos de la palabra. Y en ese estado de enajenación mental transitoria coloco los ojos en la ruta y entro al espacio sagrado que me brinda el psicocasco para dejarme deslizar, a veces lento, a veces rápido, por este tobogán de 1000 colores que elegí para mi vida. Bien, la terapia estaba funcionando.
No sé si son las intensidades del camino, la atención que hay que poner, los paisajes, la conducción o la inigualable sensación de recorrer un camino en el que en 6 horas te cruzas con apenas 4 coches, pero la ruta hasta el Colca me estaba sabiendo a puro caramelo. Se me cruzarían cabras, llamas, vacas, perros, pájaros, sentimientos raros y hasta algún ovni extraviado, pero todo esto no era sino parte de las situaciones terrenales y emocionales que ese día atravesaba. Sabía que subiría muy alto, razón por la que tenía que darme prisa para evitar que se me hiciera de noche en medio de la estepa peruana, pues sospechaba que una vez se pusiera el sol, la temperatura descendería bajo cero, así que había que meterle gas y aplicar todo el conocimiento adquirido en el último año y medio de viaje a base de hostias y porrazos. Lo bueno de esta estepa era que no había mucha arena y la tierra estaba perfecta y sin demasiados baches, por lo que podía permitirme ir a altas velocidades con la relativa seguridad de no meterme un buen piñazo. Dado que parecía que se me iba a hacer de noche inevitablemente, llegados a ese punto no iba a desaprovechar la oportunidad de grabar el ocaso. En fin, trastornos laborales míos que se traducen en un buen regalo para vuestros ojos. Es una sensación estar a más de 4.000 metros solo, anocheciendo, con de vez en cuando alguna llama o alguna alpaca cruzándose el camino, o alguna vaca, que casi me como una antes. Estamos a 3 grados y hace un frío que te caga. Me gusta llegar así a los sitios, o sea, que cueste, que no sea fácil, que haya que pelearlo. Recen por mí, por favor. Pero aún me faltaban casi 2 horas para llegar a mi destino y anduve conduciendo a oscuras acompañado del cruce de vicuñas y una fatiga de puta madre. Hola, buenas noches. Buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cómo andas? ¿De dónde se viene? Vengo de muy lejos. Sí. ¿Solo? Sí, estoy viajando solo, se me hizo de noche. ¿Hacia va para Cabanaconde? Sí, ¿cuánto tiempo falta más o De menos? acá es a Cabanaconde más o menos 45 minutos a 1 hora. Y ahora sí que sí, había llegado a mi meca de ladrillo visto.
vamos a hacer hoy, Juanito? Vamos a caminar de acá a 3.500 metros, vamos a ir hasta el río, un desnivel de 1.100 metros más o menos. Verano o tiempo de lluvia, hay muchos cóndores. Ahora no. A veces hay que tener suerte, buena actitud y buena energía. Siempre uno encuentra todo. Con una profundidad de más de 4.000 metros, el cañón del Colca es uno de los 5 más profundos del mundo, fruto de la erosión del agua a lo largo de miles y miles y miles de años. La historia de Juanito se la debo a mi amigo Ricky Benzi, que le conoció semanas antes y me dijo que tenía que entrevistarle sí o sí para Soy Tribu. Me fié de su criterio, pregunté por Juanito en varias agencias de Arequipa hasta que di con él y le contraté para un trekking de 2 días. Tiempo suficiente para charlar con él sobre sus raíces aymaras y que me nutriera sobre la cosmovisión de su cultura mientras atravesábamos el cañón andando. Todo el mundo siempre, los extranjeros piensan que hojas de coca, obviamente sí lo hacen para hacer cocaína. Pero en tiempo de los incas o antes de los incas, formaba parte de nuestra economía, que reemplazaba la moneda. Dabas hojas de coca a cambio de papa o maíz. La gente mayor, todavía cuando se saludan, hola, ¿cómo estás? Intercambian las hojas de coca. Quita cansancio, para la fatiga, el hambre, quita el sueño. Tiene como 17, 18 alcaloides las hojas de coca. Los sabios dicen que están dormidos. Montañas sagradas, apus del mundo. Pero hoy te cantaré. Yo te cantaré. Hoy te cantaré. Yo te cantaré. ¿Y el río no está limpio? No, no está limpio, está contaminado. Pero es una pena, ¿no? Por eso es bueno educar a la gente. Para concientizar. Cochinilla es un insecto parásito, la sangre del insecto. Eso se utiliza para hacer maquillaje, pintalabios y también para teñir la lana de la alpaca y de la llama. Voy a ser un inca guerrero aymara. De piedra pura. Y así, aprendiendo del origen de su pueblo y admirando el orgullo con el que mostraba ser aymara, descendimos hasta el lecho del valle para pasar la noche. Pero hoy te cantaré. Hoy yo te cantaré. Trabajo como casi 9 años como guía. Y también he recorrido muchos países, entre 20 a 25 países. Alguien me dijo que son 15.000 veces que hago esta caminata. Y lo sigo haciendo desde la misma energía, ¿no? No me canso, ¿no? Muchos me dicen, Juanito, ¿it's not boring every day? No, yo disfruto mucho. La tierra renace con la luz del sol. La tierra renace con la luz del sol. De piedra pura. ¿Cuál es para ti, Juanito, el espíritu del Valle del Colca? La energía, yo siempre he dicho las montañas tienen buena energía. Pues que nos inspiren las montañas, amigos. Que nos inspiren las montañas. Esto me está gustando, Juanito. Me está gustando esto. A mí también. Hombre, para haberlo hecho 15.000 veces en tu vida, te tiene que gustar, ¿eh? El trekking del Valle del Colca. Criaturas del fuego, no están la verdad. Tranquilidad. Juanito, Sí. yo creo que hacer el tour contigo merece mucho la pena. Para mí ha sido una inversión muy grata. Para mí es un placer, ¿no? La tierra renace con la luz del sol.
tiene un tour de nuevo, así que le voy a acercar a donde empezamos ayer. ¡Vamos, Juanito! La postal era entrañable. Estaba llevando a un guerrero aymara de paquete en supernova. ¿Cómo era el grito de guerra? Como siempre, la entrevista que le hice la subo en un vídeo aparte que, a pesar de que en YouTube no se reproduce mucho, en Facebook suelen arrasar. Y si no me crees, compruébalo tú mismo. Juanito, ¿estás bien? Que vaya bien, que se cumplan tus sueños y que no te desbarranques, ¿eh? No te vayas a caer en ningún momento. Y con un amigo más y la sensación de un trabajo bien hecho, el destino me recompensó con un cóndor en pleno vuelo, el ave no marina más grande del mundo y la más emblemática y poderosa de la región andina, la cual puede llegar a vivir hasta 70 años. La cosa se está pa' temblar. Cuando las papas queman, cualquier cosa puede pasar. Y tras cumplir con éxito con mi misión, tocaría lidiar con otra: llegar al Cusco, una de las ciudades más bonitas de Latinoamérica. Juanito me dijo que era todo asfalto, menos 10 minutos de tierra, así que, iluso de mí, pensé que tendría un viaje tranquilito. Y nadie sabe lo que va a pasar.